Bien, ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto y por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y quería partir preguntándole por estas declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que asegura que hoy la gente no tiene más temor que el año pasado y además comenta la situación en particular respecto a lo que está ocurriendo en las fronteras. ¿Qué le parecen las opiniones de la ministra del Interior? Mira, la ministra o el ministro del Interior probablemente es la segunda persona con más aparato de seguridad en nuestro país, entonces quizás no le ha tocado mucho a ella caminar sola por la calle o manejar el auto o estacionarse en cualquier comuna de Arica a Punta Arenas y no ha sentido ese temor. Yo siento algo totalmente distinto. No hay nadie que no te pregunte ante cualquier tipo de invitación o reunión social. Todas las primeras preguntas respecto a asistir o no tienen que ver con seguridad. Las personas que vuelven de la pega, el otro día me tocó acompañar al candidato Iglesia en Independencia a una reunión con vecinos y me comentaban los vecinos que se habían puesto de acuerdo todos para salir a las 6:50 AM de sus casas, aunque algunos entraban más tarde a la pega y otros más temprano, para evitar los portonazos en la mañana. Habían definido que esa era la hora de salida de la cuadra, un auto bloqueaba la cuadra por cada lado y el resto podía salir tranquilamente, más resguardado de su casa. Entonces demuestra una desconexión total de la ministra. Y le pediría que si no puede tener un día libre de la seguridad del cargo, que por lo menos hable con personas cercanas a ella, porque estoy seguro que todos estamos sintiendo lo mismo. Diputado, y en esa misma línea le quería preguntar, porque otra de las declaraciones que dio la ministra fue que finalmente las cifras de violencia del crimen organizado habían sido más bajas, pero si uno le pregunta a cualquier experto en crimen organizado, y nos ha tocado conversarlo aquí en este programa también, muchas veces esas bajas ocurren cuando ya hay bandas que ya acabaron con todas las bandas de competencia y ya se asentaron en un solo lugar. Pareciera, aumentaron los homicidios, aumentó todo, pero se agarra esa pequeña cifra para mostrar buenos resultados, pero nada parece acompañarla en ese sentido. Pero sí, se ha escuchado desde la vocería de la moneda, incluso cuando hay un asesinato, cuando hay un homicidio, decir, mire, esto es entre bandas. Entonces, si usted es un civil, una persona normal, común y corriente, que va a la pega o vuelve de la pega, no se preocupe porque esto es entre bandas. O sea, esa respuesta me parece que es indigna de un gobierno que está a cargo del combate a la delincuencia. El gobierno debiera mostrarnos metas claras en cuánto va a bajar en cada semestre los homicidios, cuántas bandas va a desbaratar, cuántos armamentos no inscritos va a requisar. Porque si todo se trata de puntos de prensa donde se anuncia un dron más o una medida legislativa o un proyecto, pero tú no tienes un plazo y no tienes una meta, finalmente son puros anuncios al vacío. Yo le pediría al gobierno ya al final, en las postrimerías del gobierno, ya pasamos los 2/3 del gobierno del presidente Boric, nos queda 1/3, que por lo menos nos dieran una meta en este tema, en la delincuencia. ¿Cuánto van a desbaratar? ¿Cuánto van a detener? ¿A cuántos cabecillas van a poder apresar y perseguir con un juicio bien fundamentado en la Fiscalía? Y lamentablemente no vemos eso de la ministra Toá, tampoco de Monsalve ni de Vergara. Les cuesta mucho poner en su boca o en un papel metas y plazos. Y usted sabe que la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle plazo. Si usted no le pone plazo, son palabras que se las lleva el viento. Oiga, diputado, pasando a otro tema, porque la Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción del fiscal Javier Armendáriz, a propósito, entre otras cosas, de hechos relacionados con el 18 de octubre, un requerimiento que presentaron diputados de distintas bancadas. ¿Qué opinión le merece después de haber promovido esta iniciativa? Bueno, primero no puedo saber los fundamentos. Hoy día fuimos a la Corte Suprema con algunos diputados, no nos dejaron ingresar a la sala, fue
secreto ahí la forma en que ellos escucharon las declaraciones de los abogados. Nunca había ocurrido eso. Siempre el Pleno, como uso y costumbre en Chile, es abierto. Tú puedes entrar, puedes escuchar. No nos dejaron ingresar, tampoco lo transmitieron por streaming. Yo le estoy haciendo llegar junto a la diputada Johanna Pérez un reclamo al presidente de la Corte Suprema de por qué se declaró secreto, de por qué no se dejó entrar a 2 diputados al Pleno a escuchar los argumentos. Fuera de eso, en la parte formal, evidentemente nosotros queríamos demostrar que el fiscal Almendari y el fiscal Chong, que depende directamente de él, nosotros solo podemos acusar a los regionales, habían actuado de una forma que no entregaba justicia a los carabineros que habían sido procesados, que había una persecución que no respetaba el principio de inocencia, que había una animadversión anterior, basta ver los tweets, las declaraciones, en fin, y la Corte Suprema estimó que nuestros argumentos no eran suficientes, pero al menos pudimos relevar el tema, pudimos conversar, pudimos publicar todas las declaraciones de la fiscal Chong y de otros fiscales que para nosotros no tenían esa imparcialidad que tiene que tener un fiscal de la República que está investigando para todos nosotros. Pero bueno, no nos fue bien en la Suprema y vamos a seguir defendiendo la labor policial en todos los foros donde podamos. Diputada, y en ese sentido, bueno, hace un mes aproximadamente cuando comenzó esta solicitud, el mismo Armendari dijo que esto era un pretexto para una agenda político-mediática. ¿No hay ahí o no ve usted ahí también una respuesta politizada a la remoción? Es posible, bueno, cada vez que uno prende el televisor en las noticias hay un fiscal haciendo declaraciones rimbombantes también. Entonces, si se trata de agendas mediáticas, políticas, muchos fiscales las han tenido. A mí me gustan los fiscales más silenciosos que hacen la pega y llegan a condenas, no a suspensiones del procedimiento, no a medidas alternativas. Entonces, yo le pediría, por supuesto que en el combate a la delincuencia hay muchas instituciones, pero yo le pediría a la Fiscalía trabajar más duro que nunca, porque el momento de inseguridad en Chile está más difícil que nunca. Entonces, más que polemizar con otro poder del Estado, yo les pediría especialmente a los de la región metropolitana que hicieran su pega con mucho esmero. Y ahí, pasando a un tema que ya es como relacionado con el fondo de esto mismo, está pendiente todavía la formalización al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y que la verdad es que esto quedó sobre todo suspendido, entre comillas, o se postergó a propósito del asesinato de 3 carabineros en el sur de nuestro país. Aquí una pregunta de fondo respecto a la investigación también, pero que puede ser quizás polémica, pero vale la pena hacérsela. ¿Por qué la circunstancia de, obviamente lamentable, pero de los asesinatos de estos carabineros influyen dentro del proceso judicial para decidir si formalizar antes o después, en este caso después, a una persona como el general director de Carabineros? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación para que eso se produzca? Y si es que no habrá otra circunstancia que modifiquen esto de aquí a octubre, que es cuando debería ser la formalización. Mire, uno se da cuenta que al final la justicia no es ciega, no es como esa estatua de la libertad con la venda en los ojos. La justicia está influenciada por el mundo político, por lo que está pasando, por los medios de comunicación, por las opiniones de las encuestas, y muchas veces se ven que el Poder Judicial, había un antiguo político que decía, el Poder Judicial es el poder más sensible al poder. Este tipo de cosas que debieran ser muy esquemáticas, que debieran ser decisiones frías, desapasionadas, que debiera ser una justicia ciega verdaderamente, muchas veces no lo es. Muchas veces vemos influencias para un lado y para otro, y eso al final va produciendo mucha frustración en las personas que recurren a la justicia, o en los mismos carabineros, ya sea alto mando como el general Yáñez, o los carabineros que están ahí dando la pelea todos los días y todas las noches, de que ven que depende para dónde sople el viento, es el fallo que te va a llegar, o el castigo que te va a llegar, o la absolución que te va a llegar por un mismo hecho.
Depende cuándo lo hiciste. Si lo hiciste en el momento del año 2019, en pleno estallido, cuando corrían vientos refundacionales, o si lo hiciste en 2024, cuando corren vientos de reconstruir Chile, más bien de recuperar las instituciones y su fortaleza. Y eso, por supuesto, son cosas gravísimas que tenemos que mirar con lupa en nuestro sistema. Y en ese sentido, diputado, porque realmente es una situación compleja, considerando el contexto de inseguridad que estamos viviendo hoy día, el no contar con la cantidad de carabineros que se necesitan, al mismo tiempo no poder proyectar un aumento en las mismas matrículas de carabineros, mientras no tengan una cierta seguridad de cómo van a ser tratados a nivel judicial respecto a sus acciones, demoras en las reglas de uso de la fuerza. O sea, estamos bajo un escenario bastante incertidumbre en cuanto a quienes ejercen el respaldo de seguridad. ¿Cómo ve usted esta situación y cuáles son los horizontes a los cuales podríamos aspirar? Imagina usted la sensación de un papá, de una mamá, en cualquier comuna del país, en cualquier situación económica, que el hijo de 17 años o la hija llega a comer a la casa en la noche y le dice: papá, mamá, quiero ser carabinero. Imagínate esos padres, la sensación que tienen de que va a ser la pega más peligrosa del mundo, de que va a ser mal pagada, y de que si cometes cualquier error o tienes que usar tu arma de fuego, probablemente termines preso, sin seguro de salud, sin sueldo y pagando tu abogado. No, lo tremendo es que hay un punto en la historia donde esos padres habrían estado tremendamente orgullosos, y hubo un punto de inflexión en el cual pasa a ser de orgullo a miedo. Y el estallido social, donde tuvimos todo un sector político denigrando, insultándolos, cantándoles en la cara canciones injuriosas, ahí se provocó el bajón de las postulaciones más grandes de la historia de Carabineros entre un año y otro. Y aumentaron las licencias. Efectivamente, lo de las licencias todavía no se puede controlar. Se ha ido recuperando lo de las postulaciones por leyes como la ley Naín Retamal, que le dan más seguridad respecto a las reglas del juego, a cuándo usar el arma de fuego, de cuándo habrá una presunción de que usaste el medio racional para defenderte. Recuerde que un sector de la izquierda defendía la proporcionalidad de la fuerza, o sea que si te atacaban con una escoba, el carabinero no se podía defender más que con algo equivalente al palo de la escoba, cosa que es ridícula y que no ocurre así ni en Francia, ni en Canadá, ni en ningún país civilizado. Logramos cambiar eso con la ley Naín Retamal, logramos reforzarles la protección. No los pueden echar como echaron al carabinero Zamora del Puente Pío IX hace 5 años, hasta que termine el juicio, o sea, también la presunción de inocencia que nos toca a todos los ciudadanos, les toca también hoy día a los uniformados, pero son pequeños avances que hemos podido ir logrando muy de a poquito, y hoy día nadie en el Congreso se atreve, o en la Moneda se atreve a hablar de refundar Carabineros como fue su bandera durante tanto tiempo, y que hizo mucho daño, porque recuerda usted que los narcos y los criminales también ven las noticias, y cuando ven a la mitad del mundo político denigrando a la institución que nos persigue a ellos, se deben haber dado un festín y deben haber dicho: ahora es cuando hay que avanzar en Chile. Así es, bueno, es una situación que nos va a mantener bastante alerta. El tema de seguridad sigue siendo parte de la agenda. Le queremos agradecer, diputado Jorge Alessandri, por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Y ya volvemos con más Llegó la Hora.